Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gloria a Dios, gente linda. ¿Cómo anda? Dios me los bendiga. Qué alegría poder estar aquí en la radio, acompañándose unos a otros en familia, como una familia de Dios, ¿no? Bueno, ustedes dirán, otra vez problemita. Bueno, les cuento qué es lo que nos sucedió. A punto de arrancar el programa, ayer lo perdimos al teléfono. Y hoy se reinició y empezó a pedir actualizaciones de Android, 398 actualizaciones. La verdad que fue un caos y nos desocupamos con el teléfono. 22.14 y 22.15 arrancamos ahí sobre el pucho, ¿no? Así que Dios bendiga sus vidas. Qué alegría poder estar aquí. Por eso es que nos retrasamos un poquito. Hoy arrancamos 22:39, habíamos anunciado, y 30. Así que Dios bendiga sus corazones, sus vidas. Qué alegría poder estar aquí compartiendo esto que hemos dado a llamar tiempos nuevos, ¿no? Un tiempo donde Dios quiere hacer cosas tremendas en tu vida para cambiar, sea cual fuere la situación que estés atravesando. Así que vamos a dar inicio al programa que hemos dado a llamar Tiempo Nuevo. Llega esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, Tiempos Nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recórdalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir Tiempos Nuevos. Gloria a Dios, gracias Carlitos, gracias. Dios los bendiga, ¿no? Aquí estamos, una noche más, fresca, muy fresquita esta noche. No sé la temperatura que debe estar haciendo, pero sí les puedo asegurar que está fresquito y que no está sencillo estar aquí solitos en la radio. Últimamente hemos notado que la audiencia nos ha decrecido, ¿no? Yo entiendo que quizás estar un rato ahí frente al televisor, solitos, no tiene mucho sentido, dirán algunos, pero tenemos que instruirnos en la palabra de Dios. Para que esto suceda, tiene que haber una actitud en nosotros, tiene que haber una actividad. La fe es sinónimo de acción, ¿no? O sea, si no hay acción en nuestra vida, no podemos decir que hay fe. Entonces, volvemos ahí, ¿no? Nuevamente, para entender que para que la fe vaya en aumento, también la acción debe ir en aumento, ¿no? Día a día, poder caminar en el conocimiento, en el estudio de la palabra, ¿no? Para que la fe se active en nosotros, que la acción se haga más presente. Y también sabemos que Dios es el verbo y el verbo es Dios, ¿no? Entonces yo cuando pienso sobre el verbo, pienso sobre una acción, ¿no? Sobre un mover. Y en estos tiempos, el verbo, Dios hecho hombre en tu vida, quiere que te empieces a mover. ¿Y de qué manera? Buscando, ¿no? Quizás quedándote y a altas horas para poder
oír palabra de Dios, ¿no? ¿Qué mejor de cerrar un día y recibir un día nuevo oyendo palabra de Dios, ¿no? Instruyéndonos. Que esa palabra que asimilamos quede dando vuelta en nuestros corazones, ¿no? Y así, durante el proceso de descanso, Dios hable a tu vida y a nuestras vidas, ¿no? Así que de eso se trata la fe, de eso se trata el verbo, ¿no? Fe es sinónimo de acción, verbo es sinónimo de actividad, de moverse, de ir a buscar lo que viene de parte de Dios. Porque aparte de la lluvia de arriba, viene lo bueno de parte de Dios, pero en un momento la acción tiene que estar presente, porque Dios es así, o sea, en un momento Él va a soltar de sus bendiciones, pero en un momento todas esas bendiciones van a ser puestas en la zaranda, ¿no? A ver si realmente estamos preparados, capacitados para portar las bendiciones que Dios tiene preparado, ¿no? Así que Dios bendiga tu vida, ¿no? En la noche de ayer estuvimos hablando y le pusimos título: La justicia de Dios se hace presente en nuestras vidas, ¿no? Y ayer estuvimos hablando de Jehú que vino a ser la espada que Dios usó para hacer justicia contra Acab, contra Jezabel y contra todos los de la casa de Acab. Gloria a Dios. Así que tengamos mucho cuidado, ¿no?, de ofender el Espíritu de Dios, ¿no? Que con nuestras actitudes, con nuestros hechos, ofendamos a Dios. Tenemos que estar muy seguros de lo que hacemos, y a quién queremos servir en este tiempo. Mariela Acuña, gloria a Dios por tu vida. Dios bendiga tu corazón y tu vida, ¿no? Así que de eso se trata el servicio de Dios, ¿no? También podemos contarle que estamos atravesando unos problemillas complicados en los equipos, y cuando hablamos de equipo hablamos del CPU, ¿no? Nada más, no hablamos de monitores, estamos relativamente bien. Están teniendo problemitas y lo que podríamos hacer con una computadora lo hacemos con 4. Gloria a Dios. Ezequiel Donadío de la ciudad de Benito Juárez se nos ha conectado. Hola Ezequiel, amigo mío, ¿cómo estás? ¿No? Y les sigo contando. Tenemos problemas con los equipos, quedaron un poquito en el pasado. Nos está viendo desde Juárez, ¿no? Y se necesita que la obra de Dios siga avanzando. Ustedes dirán, ¿cómo con 4 si se puede hacer con 1? Sí. Tenemos un equipo que reproduce aquí la música, otro que reproduce el Face y otro que tira el streaming de la radio. Y si alguien pide algo en vivo, tenemos otro aquí que soltamos lo que puedan pedir en vivo, ¿no? Bendiciones, amigo, nos dice. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Sí que claro, todo ha ido avanzando, la tecnología, y en la parte tecnológica hay los equipos se ponen obsoletos, ¿no? Se ponen anticuados, y hay veces que algunos se pueden renovar, se los puede mejorar, ampliar, cambiar procesadores, cambiar memorias, perdón, pero todo requiere de un dinero, ¿no? Y en estos momentos que ha estado tan difícil, tenemos también, si a eso les contamos, ¿no?, que también viene altas boletas de luz, porque los equipos
consumen energía, y buena energía. El equipo transmisor, él solito, se consume más o menos 150, 180 kilowatts, él solito, por sí solo. Así nomás el muchacho, ¿no? Y también tenemos otros gastos, ¿no? Así que recuerden, si ustedes quieren hacer una colaboración a modo de ofrenda, aquí se comunican a la radio y nos dicen: yo quiero sembrar en la radio porque realmente ella lo necesita, no Juan. Juan esto no le gusta, se ve obligado a hacerlo porque queremos rendirle mejor, que cuando empiece el programa las computadoras empieza y se queda mocha, ¿no? Bueno, eso es por que los procesadores están matados, ¿no? Imagínense 24 horas por 365 días por 6 años. Imagínense cómo están, ¿no? Y bueno, así que si alguno de ustedes tienen algún equipo en desuso que quieran sembrar para la radio o vender para la radio, aquí estamos dispuestos a oír si podemos mejorar, para darte un mejor servicio, ¿no? Esto realmente es como una patada en la piña. Esto a mí no me termina de convencer, pero bueno, nos encontramos con eso, ¿no? Hoy el equipo del teléfono se reinició, se actualizó, un caos. 1:10 más tarde tuvimos que empezar. Así que Dios bendiga sus vidas. Vamos a compartir de la palabra, de eso se trata, ¿no? Que la justicia de Dios se hará presente en nuestras vidas, ¿no? Muchas veces no es la justicia humana, sino la justicia de Dios que se quiere hacer presente en tu vida, ¿no? Y para eso tenemos que tener mucho cuidado de que en una época de nuestras vidas no nos hayan quedado, como quien dice, cuentas sin saldar, ¿no? Porque Dios es así. En estos tiempos, la falta de instrucción en la palabra de Dios ha llevado a que la gente considere que Dios: tropecé de nuevo con la misma piedra, ya está, el Señor me perdonó. Bueno, perfecto. Claro que sí. Sin lugar a dudas, Dios siempre perdona tus errores y tus pecados. Pero, wow, Juan, siempre hay un pero, sí. Todo lo que se hace debajo del cielo, aquí se debe solucionar. ¿Para qué? Para que cuando estemos un día delante de la presencia de Dios, no tengamos que dejar cuentas pendientes para los nuestros, ¿no? Yo en estos últimos años he empezado a tratar de solucionar, sea cual fuere, cosa que pudiera quedar pendiente para que no les alcance a mis hijos, ¿no? Entonces, si no le podemos ganar en absoluto por goleada al enemigo, por lo menos quiero llegar al momento de finalizar el transcurso de mi vida empatando, ¿no? O sea, diciendo: no le dejo deudas a los míos, ¿no? Y eso tiene que ser algo que te tiene que trabajar en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía, en otro tiempo, no queremos hablar del otro tiempo, pero sí te quiero hacer memoria que seguramente alguna boletita quedó traspapelada, algo quedó que sin saldar, ¿no? Entonces, en este tiempo tenemos que tratar, como yo estoy tratando, como vos seguramente, al enterarte de que Dios quiere que tengamos cuentas claras con Él, ¿no? ¿Para qué? Para lo que haya que pagar, seamos nosotros el que lo saldemos, ¿no? Y que cuando
llegue el momento de nuestro tiempo, de nuestra partida, a nosotros, a nuestros hijos, lo que le dejemos sea un mar de bendiciones, ¿no? Un camino abierto y enseñarles a amar a Dios, ¿no? Para que ellos se fortalezcan en el Señor. De eso se trata, ¿no? Que ellos estén fortalecidos en Dios. Qué hermoso, ¿no? Saber que Dios se trata, ¿no? Que ellos vayan, lleguen al momento de tomar la posta, ¿no? Porque esto es una posta. Y ellos puedan seguir adelante sin tener que saldar cuentas nuestras, ¿no? En este tiempo. Que todo lo que hayamos hecho, que nos hayamos arrepentido y pedido a Dios que Él perdone nuestros pecados y en lo posible tratar de decirle: Señor, si hay algo pendiente, acá estoy, heme aquí, Señor, yo lo quiero pagar, ¿no? Bueno, acá vemos que Jehú vino a ser la espada de Jehová, ¿no? La cual vino a impartir justicia, ¿no? Vino a impartir justicia sobre Joram, hijo de Acab, sobre Ocasías, ¿no? Sobre Ocasías. También dice que siguió sobre Jezabel, porque Jehú vino con una palabra de parte de Dios que le dijo, dice, que los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel, aquellos que murieron por la mano de Jezabel, ¿no? Dice, y perecerá toda la casa de Acab, y destruir todo varón, así el siervo como el libre, en Israel. Gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? No solo que iba sobre Acab, sobre Jezabel, sobre sus hijos, ¿no? Sobre todo aquel que había hecho lo malo de delante de Dios. Venía Jehú e iba a hacer justicia. Gloria a Dios. Iba a hacer justicia. Miren cómo sigue diciendo, ¿no? Conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram, que estaba entonces Joram guardado en Ramot de Galad, y en todo Israel, dice, por causa de Hazael, rey de Siria. Y estaba siendo curado porque Hazael, rey de Siria, lo había lastimado y estaba enfermo, ¿no? Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse las heridas. Y Jehú le dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar buenas nuevas a Jezreel. Y entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel porque Joram estaba allí enfermo, y también estaba Ocasías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram, ¿no? No solo que estaba Joram, sino que había venido Ocasías, que eran de la misma línea, ¿no? Eran gente que habían ofendido a Dios, ¿no? Y dice que envió, miren cómo dice, y el atalaya estaba en la torre de Jezreel, y vio la tropa de Jehú, que venía de lejos, y dice, ve una tropa, y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlo y diga, hay paz. Entonces así sucedió. Fue un jinete y le preguntó, y le dijo al rey, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Y el atalaya dio aviso diciendo, el mensajero llegó a ellos y no vuelve. Y dice, y entonces otro jinete fue enviado y le dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le respondió nuevamente de la misma manera, ¿qué tienes? Y Jehú le respondió, ¿qué tienes que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Miren qué tremendo. Miren qué tremendo lo que estaba sucediendo. Ellos
preguntaban sobre la paz, mas no conocían lo que esto era. Y dice, y el atalaya volvió a decir también, está allí y veo que no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Ellos sabían que una de las características que portaba Jehú, que era un hombre de guerra, un hombre valeroso, un hombre impetuoso, que no le temía al enemigo. Y entonces Joram le dijo, ata el caballo al carro, y estaba atando su caballo, y salieron Joram, rey de Israel, y Ocasías, rey de Judá. O sea, ponen en marcha el auto, salieron uno en cada uno, en el descapotable cada uno en su carro, el rey Joram y el rey Ocasías, cada uno en su batimóvil, ¿no? Y dice que entonces Joram volvió, perdón, y cuando vio Joram a Jehú, le dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él le respondió, ¿qué paz con los fornicadores, con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Y entonces Joram pegó viraje ahí y quiso huir, ¿no? Y dice que cuando huyó, Jehú, gloria a Dios, extendió su arco y con una flecha de la espalda atravesó su corazón, ¿no? Y lo mismo hizo Ocasías, Y entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocasías, traición, Ocasías, Pero Jehú entesó el arco e hirió a Joram entre la espalda. ¿Qué hizo este Joram? Estamos siendo traicionados. Ellos hablaban de traición. Miren qué tremendo, ¿no? Y luego, y dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo en el extremo de la heredad de Nabot, y acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de su hijo, hijo de Jehová, y te haré pagar esa heredad. Debido a esto, vemos que Joram había sido muerto en manos de Jehú, ¿no? Y Ocasías también. Y viendo esto, Ocasías, rey de Judá, huyó por el camino y en la casa del huerto, y le siguieron, y así alcanzaron también a Ocasías y dieron muerte sobre él. Pero dice que, miren qué tremendo, ¿no? Había un personaje que había quedado quietito, sin hacer bardo, sin hacer ruido, era esta Jezabel, ¿no? Aquella que había perseguido, había matado a los profetas, había ofendido a Dios, que había conspirado contra Nabot y contra tantas personas más, ¿no? Y dice, miren lo que dice el 30, y vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel le oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza, ató su cabeza y se asomó a su ventana, ¿no? Esta Jezabel no entendía nada. Ella había oído lo que había sucedido con Joram y con Ocasías, ¿no? Y ella pensó que desde la ventana, con una sonrisita, con un buen peinado, iba a poder convencer a Jehú, ¿no? Y dice que Jehú, miren lo que pasó. Y dice, y alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, dice que la mujer le miró y lo quiso seducir, ¿no? Porque una de las características de Jezabel es el espíritu de seducción, ¿no?
el espíritu que ataca a los profetas y va sobre las cabezas, siempre va sobre las cabezas, ¿no? Y dice que Jehú preguntó y dijo, hay alguien, miren, dice, ¿quién está conmigo? Y volvió a repetir, ¿quién? Y apareció atrás de Jezabel 3 eunucos. Y entonces Jehú le dijo, tiradme, echarla abajo. Y ellos la echaron. Y dice que cayó a tierra y dice que su sangre salpicó las paredes, el carro de Jehú, y por si fuera poco, con las ruedas del carro la pasó por arriba. Se aseguró que Jezabel recibiera lo que había sido declarado que iba a suceder con ella, ¿no? Y dice que cuando llegó, dice, y entró, y después que comió y bebió, dijo, id ahora por aquella maldita y sepultadla. Gloria a Dios, qué tremendo, ¿no? Miren lo que había pasado con la vida de Jezabel. Aquella que pensó que Dios ya se había olvidado de las ofensas, ¿no? Y muchas veces esto sucede en la vida cotidiana, ¿no? Que pensamos que hay pecados que Dios ya se perdonó, pero sin lugar a dudas, estos pecados que había hecho Jezabel habían ofendido a Dios. Por eso que Dios había soltado juicio. No era un pecado sencillo, no era algo liviano que tenía que suceder. No, no, por el contrario, era algo grande que debía ser solucionado y que la justicia de Dios se tenía que hacer presente, ¿no? Y dice que cuando envió a los siervos a sepultar a esa maldita mujer, ¿no? Aquella maldita, porque Jehú sabía y usaba estos términos porque Dios se lo había declarado, ¿no? Y dice que cuando llegaron solamente se encontraron los huesos, y dice, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la tierra y la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel, ¿no? No hubo lugar ni para un sepulcro. Así fue la vida de Jezabel. Gloria a Dios, miren qué tremendo. Así que tengamos cuidado que no nos quede nada pendiente y mucho menos ofender a Dios, que un juicio de Dios pueda recaer sobre nuestra vida. No, no, no. Si hay algo pendiente, arregla con Dios y Él estará oyendo y haciendo un milagro para que puedas recibir la salvación que viene de parte de Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Jehú extermina la casa de Acab. Recuerden que tenía que exterminar a todos los de la casa de Acab, los libres y los siervos, ¿no? Miren cómo dice. Tenía Acab en Samaria 70 hijos. Y Jehú escribió carta y envió a Samaria y a los príncipes de Jezreel y a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo, inmediatamente que lleguen estas cartas, vosotros, los que tenéis los hijos de vuestro Señor, y los que tienen carro y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al menor y al más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. Miren qué tremendo, ¿no? Dice, escoged al menor y al más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponerlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. Y ellos tuvieron gran temor y dijeron,
He aquí, 2 reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Ellos sabían, ¿no?, que si no habían podido resistir ni Joram ni Ocasías a Jehú, ¿cómo ellos iban a querer resistir a Jehú, ¿no? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron, miren qué tremendo, ¿no? Enviaron a decir a Jehú: siervo tuyo somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Acá ellos daban a entender, mira, nosotros no sabemos cuál es el problema que hay entre ustedes, pero sí lo dejamos en tus manos y haremos tu voluntad, ¿no? Y miren lo que dice el 6. Y entonces les escribió la segunda vez, diciendo: si sois míos y queréis obedecer, tomad la cabeza de los hijos varones de vuestro señor y venid a la mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los príncipes de la ciudad que los criaban. Y dice: y cuando las cartas llegaron a aquellos, tomaron a los hijos del rey y desgollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Miren qué tremendo, gloria a Dios, qué tremendo lo que estaba sucediendo. Anautero, Dios te bendiga. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice: y vino el mensajero y se los dio las nuevas diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo: ponerla en 2 montones en la entrada de la puerta hasta mañana. O sea que no solo que había enviado a que los degollaran, sino que no les dio importancia, y les dijo: pide que se quede, pónganlo ahí en esas canastas, déjenlo a las puertas. Miren qué tremendo, ¿no? Venid a la mañana, salió él, y estando en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos. He aquí, yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nadie caerá en tierra. Gloria a Dios. Y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Si alguno tenía una pregunta, acá él se las contestó, que lo que había sucedido era palabra que a través del profeta Elías había sido soltada y que se había cumplido. Y dice el 11: y mató entonces Jehú a todos los que habían quedado en la casa de Acab en Jezreel, y todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Recuerden que le había sido soltado que no debía quedar ni uno de los de la casa de Acab, ni siervo, ni libres, ni siervo. Mira, Marseille, ciudad de 25 de mayo, se nos ha conectado. Dios te bendiga, Mira. Saludos a Audrey. Y mató entonces Jehú a todos los que habían quedado en la casa de Acab, a los príncipes, a los familiares, a los sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Y luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a la casa de Esquileo, de pastores, ¿no? Y dice: y halló allí a los hermanos de Ocasías, caíditos del cielo, ¿no?, rey de Judá, y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocasías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina.
llegaste en mal momento, hermano. Llegaste cuando había de huello y no te va a quedar bien, ¿no? Miren cómo estos hermanos de Ocasías venían a saludar a los hijos del rey y a la reina, ¿no? Y entonces él le dijo, prenderlos vivos, ¿eh? Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Miren qué tremendo, como lo que Elías había soltado de parte de Dios, no era de parte suya, de parte de Dios, había llegado a hacerse el tiempo del cumplimiento, ¿no? Hay un tiempo que se suelta, hay un tiempo que viene un proceso, pero hay un tiempo de cumplimiento, ¿no? Y este era el tiempo de cumplimiento. Y dice, y yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab le dijo, ¿lo es? Pues que lo es. Y luego lo hizo subir consigo al carro. O sea, Jehú le dice a Jonadab si él era recto con él como él lo era hacia él. Y le dijo, sin lugar a dudas, es recto, ¿no? Y dice, lo subió a su 4x4, ¿no? Y se pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlo, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Elías, ¿no? Siervo de Jehová. Miren qué tremendo, ¿no? Llegaba el tiempo del cumplimiento, el tiempo de hacer justicia, y Jehú era el hombre indicado, ¿no? Y miren, dice, y Jehú extermina el culto a Baal. Todavía había un culto a Baal que debía ser exterminado. Dice el 18, y después reunió Jehú a todo el pueblo y le dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Miren la astucia que tenía Jehú, diciendo, lo que hizo Acab fue poco, yo voy a hacer cosas aún más grandes. Y dijo, llamarle pues a todos los profetas de Baal, a todos los siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal, ¿no? Cualquiera que faltare no vivirá. Y esto hacía Jehú con astucia para exterminar los que honraban a Baal. Miren qué tremendo. Y en el 20 dice, y dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal, y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Miren qué tremendo. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Gloria a Dios. Miren qué astucia tenía este Jehú, ¿no? Para querer exterminar a los sacerdotes de Baal. Y entonces le dijo al que tenía a cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino todos los siervos de Baal, ¿no? Por las dudas, llegó Jehú y le dijo, a ver muchacho, que todos los que están acá sean del paño, que todos sean profetas, siervos de Baal, no vaya a haber alguno que sea siervo de Jehová. Y cuando ellos entraron
para hacer sacrificio y holocausto, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Les dijo: mire, todo eso que están ahí adentro, ninguno debe vivir, ¿no? Y después que acabaron ellos de hacer holocausto, Jehú le dijo a los guardias y a los capitanes: entrad y matadlos, y que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos de la guardia y de los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, ¿no? Y el 26 dice: y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. No solo los profetas de Baal, sino también las imágenes, las estatuas de Baal. Y así exterminó Jehú a Baal en Israel. Qué tremendo, ¿no? Y con todo eso, presten atención, y con todo eso Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, hijo que hizo pescar a Israel. O sea, él había oído lo que Dios le había mandado hacer, pero aún así su corazón tenía inclinación por lo malo, lo desagradable para Dios. Uno se pregunta, ¿cómo Dios va a usar a alguien que todavía no esté completamente purificado? Por lo visto sí. Acá vemos que Dios usó, Jehú fue el instrumento que Dios usó para limpiar toda la descendencia de Acab, ¿no? Pero había cosas que todavía no habían sido acomodadas en su vida, ¿no? Y dice: y con todo eso que hizo Jehú, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Querido, hiciste tanto y dejaste eso, ¿no? Miren qué tremendo. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Miren lo que le dice Dios, ¿no? Tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Primera, segunda, tercera y 4ª generación, ¿no? ¿Por qué? Simplemente por haber hecho lo que Dios le había enviado. Pero dice el 31, y acá aparece un problema. Dice: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Es increíble que Dios use a Jehú para exterminar a todos los profetas de Baal, a Acab, a Jezabel, a Joram, a Ocasías. Pero había algo en él que tenía inclinación a seguir haciendo lo malo. Pero aún así, Dios le dijo: por cuanto has hecho lo que estaba en mi corazón, pondré en tu, como dice acá, se sentarán en el trono, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Qué tremendo, ¿no? Simplemente por haber hecho lo que Dios le había enviado, Dios soltó una palabra de bendición, que hasta la 4ª generación
sus hijos iban a reinar sobre Israel. Pero, dice, más aún Jehú, no cuidó de andar con todo lo que él experimentó, no cuidó de andar conforme a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Hizo lo malo, ¿no? Que es increíble, es increíble el hecho de pensar que Dios pueda usar la vida de alguien para hacer tan grande obra y que después vuelva a hacer lo malo delante de Dios. Tremendo, tremendo, ¿no? Y dice, y en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, a limpiar, ¿no? Y los derrotó a Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, y toda la tierra de Gad, de Rubén, de Manasés, desde Arroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Y dice, y los demás hechos de Jehú, y todo lo que hizo, y toda su valentía, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, ¿no? O sea que había hecho grandes cosas, pero aún había en su corazón cosas que hacían errar al pueblo de Israel, ¿no? Hizo cosas buenas, pero también hizo cosas malas, ¿no? En estos tiempos tengamos mucho cuidado qué es lo que hacemos, ¿eh? Gracias por estar con nosotros desde la distancia. Cuánta falta nos hacen cerca. Amén, amén. Dios bendiga tu vida. Ya van a llegar los tiempos kairos. Los tiempos kairos son los tiempos perfectos de Dios. Es donde todas las cosas suceden a la manera de Él. Cuando queremos hacerlo a nuestros tiempos, las cosas se complican, se cierran, tanto en lo personal, en lo laboral, en el lugar para estar, ¿no? Tengamos paciencia, confiemos que cuando Dios está en el asunto, Él abre puerta y toca los corazones justos, ¿no? Así que, volviendo al tema, miren qué tremendo, cómo ahora vemos, ¿no? Que aún con todo lo que Dios usó la vida de Jehú para matar a los enemigos de Jehová, este realmente todavía no había llegado o no había conocido la plenitud de lo que era servir y amar a Dios, ¿no? Mas Jehú no cuidó, dice, de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Yo creo que Dios habrá dicho de vuelta, otro más, otro cabezón más. Lo usé para poder hacer justicia y volvió a hacer lo malo delante mío. Yo creo que Dios habrá lamentado, ¿no? Haber usado la vida de Jehú, porque en su momento fue la espada que Dios usó para hacer justicia, pero en otro tiempo, gloria a Dios, hola Audi, Dios te bendiga, pero en otro tiempo, como un tiempo hizo justicia, en el otro hizo volver a pecar al pueblo de Israel, porque su corazón no se había apartado del todo de lo malo, ¿no? Tengamos cuidado, tengamos temor, cuidemos, atesoremos en nuestras vidas que la presencia de Dios nos transforme por completo, ¿no? La plenitud del Espíritu de Dios se haga presente en nuestras vidas, ¿no? Para que nuestro sí sea sí y el amén sea amén, ¿no?
que no tengamos un doble discurso, que en nuestra vida seamos auténticos, ¿no? Que seamos testimonios leídos, que donde vayamos la presencia de Dios se haga presente en nosotros. Y no porque como nos vistamos, como, no sé, como nos quieramos parar, como el perfume que tengamos, no. Que sea la presencia de Dios que haga que seamos importantes para el servicio de Dios, ¿no? Porque si no querríamos capturar la atención de lo que no es de nosotros. La gloria siempre es de Dios. Y cuando le damos el lugar a Dios en nuestras vidas, que Él se glorifique, damos testimonio de la transformación que Él ha hecho en nosotros, ¿no? Porque, como siempre decimos, en otro tiempo fuimos inútiles, mas en este tiempo Dios ha cambiado nuestras vidas para que podamos caminar en integridad, en santidad. Dice la palabra de Dios, el que es santo, santifíquese más. No diga, bueno, ya llegué a... No, santifíquese más, ¿no? El que es bueno, aún mejore por ser mejor en estos tiempos, ¿no? Tremendo, y el detalle que quiero dejar remarcado, ¿no? Que a pesar de que Dios usó la vida de Jehú, había cositas el cual no él le entregó por completo a Dios, ¿no? Y ¿qué pasó? Volvió a pecar. No sea cosa que Dios en un tiempo quiera usar nuestras vidas para hacer X circunstancias, pero en otro tiempo nuestro corazón se vuelva a hacer lo malo y ofenda a Dios. Dios los bendiga. Recuerden, nos vemos mañana a partir de 21:10 aquí por Radio Génesis, Cenando con Dios, y a las 23:15 aquí con Tiempos Nuevos. Dios te bendiga, qué alegría que se nos hayan podido conectar. Hola Audrey, Dios te bendiga. Allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos con la conducción de Juan Díaz a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Amén, gloria a Dios. Gracias Carlito, Dios te bendiga. Así que recuerden, mañana nos vemos por aquí. Que no falte ninguno, al contrario, invita a tus contactos, compartir. Sé parte de este mover de parte de Dios para tu vida. Dios bendiga. Cumple de Melba. Wow, hoy es el cumple de mi prima. Hola Melba. Dios te bendiga. Un beso muy grande. Que la pases más que bien. Qué lindo. Esta joven es mi prima. A ver si tenemos por aquí el feliz cumpleaños. Este es para vos, Melba. No sé si la podrás escuchar, pero te lo vamos a compartir. Ahí estamos. El cumple de Melba. Un cumpleañito más, qué lindo.
2 veces. Amén. Y ustedes dirán, ¿cómo nacer 2 veces? Yo nací una sola vez. En la segunda vez es por las aguas del bautismo, reconociendo a Jesucristo como el Salvador de tu vida, querida Melba. Nos vemos mañana, gente linda.